Hola, soy Augusto García, soy vuestro profesor del taller online de ejercicio físico. Me hubiera gustado poder hacer una clase con todos presencial, puesto que el ejercicio es un contenido procedimental y por lo tanto es un contenido que se aprende haciendo, no solamente a nivel conceptual, pero bueno, hemos preparado estos vídeos para suplir un poco esa carencia y que podáis tener una experiencia práctica sobre ejercicio. Habéis leído los documentos que os he preparado, donde habéis visto un poco las claves del ejercicio para este tipo de pacientes, y habéis tenido también un par de casos prácticos en los que habéis visto ejemplos sobre el tipo de ejercicio que yo recomiendo, esos ejercicios mixtos en los que hacemos trabajo de fuerza y a la vez hacemos trabajo de resistencia aeróbica. Y eso es un poco lo que yo os voy a pedir en este taller. Os voy a pedir que a través de una ficha que también os hemos colgado, penséis en un paciente real que tenéis con diabetes tipo 2 y diseñéis un ejercicio para esa persona en función de sus circunstancias personales, sus características, su experiencia previa, si es sedentario, si no es sedentario, si tiene mucho sobrepeso o no, etcétera, ¿no? De tal manera que lo ideal sería que en esa ficha vosotros mismos hagáis el circuito, os hagáis unas pequeñas fotos haciendo los ejercicios y que eso sea lo que colguéis en la ficha, además de rellenar el tiempo que dura la sesión, el número de series y repeticiones, la intensidad, etcétera, ¿no? Si no lo podéis hacer, pues podéis buscar imágenes en internet, podéis capturar en pantalla, y en la lista de reproducción que yo os voy a dejar pues vais a encontrar también un montón de ejercicios hechos con diferentes aparatos, etc. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más de los que vais a tener en los vídeos. Desde el punto de vista del ejercicio aeróbico podéis diseñar múltiples tipos de ejercicio. Desde caminar, que sería lo más sencillo, caminar con bastones, el Nordic Walking que habéis visto en alguno de los casos prácticos, que es súper interesante porque es una manera muy sencilla de aumentar la intensidad del ejercicio. Podemos correr, aquellos que ya estén acostumbrados a hacer algo de ejercicio podrán correr o combinar el correr con caminar. Si tenemos material, aparatos en un gimnasio, etc., podrían hacer elíptica y demás. Otra de las cosas que aparece en alguno de los ejemplos que os he puesto es la comba, porque es una cosa muy sencilla con la que podemos hacer ejercicio aeróbico de un modo simple. Requiere un poquito de aprendizaje, un poco de técnica, pero no es nada muy complicado, y otra de las ventajas que tiene es que es algo que pueden hacer en interior, en exterior, de un modo sencillo, sin necesidad de apuntarse a ningún gimnasio. En cualquiera de ellos, lo más importante, que calculéis la intensidad, esas intensidades que podemos hacer progresivas desde el 50 hasta el 70, incluso 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Bien a través de la prueba de esfuerzo, bien a través de la fórmula del cálculo de la frecuencia cardíaca máxima teórica, es importante calcular la intensidad a la que deben de trabajar, que les deis un pulso al que deben de trabajar. Esa es la manera en la que ellos van a controlar el ejercicio. El trabajo de fuerza lo podéis prescribir de múltiples maneras. Hay muchas opciones a la hora de hacer trabajo de fuerza, pero como habéis visto hay algunas en las cuales calcular la intensidad, o en este caso la carga exacta a la que hay que trabajar, es más sencillo que en otras. Si los mandáis a un gimnasio y van a trabajar con máquinas o con peso, es muy fácil calcular cuál es la carga a la que deben de trabajar, y de hecho la prescripción que habéis visto, que os hemos dejado en los documentos, se suele hacer sobre las repeticiones máximas que uno es capaz de hacer. 8 repeticiones máximas, 10 repeticiones máximas, 12 repeticiones máximas. O sea, es una manera sencilla de calcular la carga. En otros ejercicios, como por ejemplo con una goma, es un poco más complicado, pero siempre podemos trabajar sobre ese concepto de repeticiones máximas aproximadamente y que hagan ejercicio de esa manera. Os voy a hacer también algunos ejemplos de ejercicios sencillos que se pueden hacer en casa, y os voy a dejar algunos vídeos en los que podéis ver algunas otras cosas
que podríais hacer con algo más de material. Vamos a ver también algunos ejercicios de autocargas muy sencillos que podéis hacer en casa. Ejercicios tanto de tren inferior como de tren superior como de la zona del core. El TRX es un aparato muy sencillito, lo venden ya prácticamente en cualquier sitio por un precio muy económico con el que se puede hacer ejercicio de fuerza en casa. En casi todos los gimnasios también tienen en algún sitio. Es muy fácil controlar la intensidad porque en función de la inclinación en la que nos ponemos para hacer diferentes ejercicios, mayor o menor inclinación, podemos hacer mayor o menor intensidad. Vamos a ver también algunos ejemplos sencillos de algunos ejercicios de tren superior que tenéis además ampliados en una serie de vídeos que os he dejado de TRX en la lista de reproducción. Habéis visto que es muy importante para mejorar la adherencia del paciente al ejercicio que tenga un seguimiento y que tenga un control, una monitorización del ejercicio que solemos decir. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hoy tenéis muchas aplicaciones que os facilitan esa tarea. Bueno, lo primero y principal sería que tuvieran alguna manera de medir su frecuencia cardíaca. Es decir, que no se la tomen directamente, sino que, bueno, pues a través de un pulsómetro, hay muchos modelos en el mercado, puedan tomarse la frecuencia cardíaca, monitorizar su frecuencia cardíaca a lo largo de todo el ejercicio. Los hay más complejos, más sencillos, más baratos, más caros, incluso pues tenéis cintas de pulsómetro que automáticamente se utilizan con el móvil y no necesitáis de ningún otro aparato, ¿no? Hay aplicaciones como por ejemplo Strava, de la que os he hablado en uno de los documentos, que son aplicaciones de seguimiento en las que todos los ejercicios de la persona pues se van subiendo, quedan registrados, como veis en alguno de ellos, pues con diferentes datos, bueno, el recorrido y los datos que a vosotros os interesan, que son datos de frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, eso es un ejercicio de carrera en el que tenéis registrada la frecuencia cardíaca media, que podría ser lo que a vosotros os interesa con el paciente. Además, en este tipo de aplicaciones es muy fácil crear un club o un grupo en el que podéis meter pues, a todos los pacientes que tengáis, sencillamente para pues, tener un pequeño seguimiento, ver que efectivamente hacen el ejercicio y que ese ejercicio pues, está dentro de las intensidades que vosotros le habéis mandado, ¿no? Esto, que no lleva mucho trabajo, se aprende a utilizar de un modo muy sencillo, es la mejor manera de que el paciente sienta que tiene un seguimiento y que por lo tanto tenga una adherencia al ejercicio, no deje de hacerlo y al final conseguir de esa manera pues que cambie sus hábitos de vida, que es lo más importante en este tipo de pacientes. A continuación de este vídeo os he dejado en primer lugar un circuito
con trabajo de Nordic Walking y gomas, para que veáis como un ejemplo más, parecido a los que tenéis en la documentación, en los casos prácticos. Y posteriormente tenéis otra serie de circuitos que combinan ejercicios que fueron hechos para otra cosa, pero de los que podéis extraer también algunos ejercicios interesantes, ¿no? Son 3 circuitos, uno está centrado en la zona del hombro, escapular, etc. Otro está centrado en la zona del core y otro está centrado más en las piernas. Y después tenéis varios vídeos de ejercicios de TRX para diferentes partes del cuerpo. Esa lista de reproducción la iremos actualizando e iremos incluyendo ejercicios nuevos. Espero poder incluiros pues, algunos ejercicios con máquinas y con peso libre en gimnasio que también os pueden ser útiles, aunque siempre que mandéis a un paciente a un gimnasio vais a tener un especialista en la instalación que puede enseñar ese tipo de ejercicios a los pacientes, no tenéis que ser vosotros los que les enseñéis.